Buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy el equipo número 7 les hablará acerca de las acciones mexicanas para reducir los contaminantes atmosféricos. Nuestro equipo está integrado por González Balmori Marco Antonio, Morales Paredes Daniel, Veloz Rubio Héctor Daniel y su servidora Díaz García Jimena Valentina. Antes de comenzar nuestro tema, hablaremos los objetivos de nuestra investigación. El primero de ellos es comprender los conceptos que se relacionan a los requisitos de circulación de un vehículo y en la zona metropolitana del Valle de México, la ZMVM. Conocer la importancia de los programas para la prevención y la respuesta de contaminantes atmosféricos y contingencia ambiental en México y dentro de la zona metropolitana del Valle de México, los cuales serían Hoy no circula, verificación vehicular y el PIREC. Comprender las estipulaciones de las normas oficiales mexicanas expedidas en la Semarnat, igual que conocer las estadísticas de la zona metropolitana del Valle de México con respecto a la población, el número de vehículos automotores y la cantidad de industrias de cualquier tipo. Y por último, activar un método ahorrativo de transporte que no involucre un exceso de emisión de gases y mejorar la calidad ambiental. Para comenzar el tema, sabemos que para reducir la contaminación es responsabilidad de todos los seres humanos y contribuir es muchísimo más sencillo de lo que pensamos. Como sabemos, nuestra vida reciente en la capital atraviesa por un momento crucial de sus políticas ambientales. Una variedad de factores y circunstancias han resuelto en los días con los peores niveles de partículas tóxicas en el aire y tal como se ha visto en estas últimas décadas. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? El gobierno de la Ciudad de México ha implementado algunas medidas que tanto a corto como mediano y largo plazo están orientadas a contribuir en la solución del problema, pero no solo las autoridades. Por fortuna, cada uno de nosotros, organizaciones y entidades han iniciado en la realidad de iniciativas que serían de manera pública y de su manera de punto de vista, donde aportan un poco al beneficio al medio ambiente citadino con sus acciones. Empezamos con el primero de los requisitos para la verificación o para la circulación de lo que es un automóvil. Todos los automóviles tendrán que tener un holograma. Cuando nosotros buscamos lo que es un holograma, sabemos que proviene de la lengua griega, en donde holo significa todo y donde grafo significa escritura. Pero cuando buscamos el término, se usa normalmente para hacer referencia a un tipo de fenómeno ámbito visual o de la fotografía, mediante el cual el tratamiento que recibe una imagen respecto a la luz hace que parezca tridimensional, por contar con varios planos al mismo tiempo. Pero cuando buscamos el significado de lo que es un holograma para la constancia de verificación vehicular, el holograma sea de tipo 1, 2, 0, 00 asignado a un vehículo, está vinculado a sus niveles de emisión, tales como se determinan a partir de la verificación vehicular, que es un tema que hablaremos más adelante. Después pasamos al engomado. Los engomados son elementos de alta seguridad que se adhieren a las ventanas de los vehículos para permitir la identificación del mismo. Los vehículos deberán verificar de acuerdo al color del engomado o en el último dígito de las placas de circulación. Por ejemplo, existen 5 tipos de engomado, que es el amarillo, en rosa, en rojo, el verde y el azul. Cuando un engomado es amarillo y el último dígito de la placa es 5 o 6, deberá verificar en enero o febrero y en julio o en agosto y así sucesivamente. Tenemos también un dato interesante que es cuando el tipo de engomado o el tipo de los últimos términos de la matrícula son de cierta forma, depende cargar gasolina dependiendo del color del engomado. Por ejemplo, cuando tenemos un engomado azul y la terminación de nuestra matrícula es 9 y 0, el día recomendado para cargar gasolina sería el día lunes. Después pasamos a la certificación o constancia de verificación. La constancia de verificación es un documento que se certifica la aprobación de la verificación vehicular, revisión que se realiza con el objetivo de monitorear el desempeño ambiental de los vehículos. Este documento es sumamente importante y es obligatorio tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Cuando este documento no se aporta, en el Estado de México varía con una multa de 20 días de salario mínimo y una remisión del vehículo al depósito vehicular. En tanto, en la Ciudad de México, la multa es de 20 a 30 veces la unidad de la cuenta de la Ciudad de México y la remisión del vehículo al depósito. La constancia de verificación cuenta con 5 grupos. El primero de ellos son los exentos. Los propietarios o legales poseedores de los vehículos eléctricos y vehículos híbridos de fase o categoría 1 y 2 son aquellos que pueden obtener lo que es este documento por 8 años según su modelo. Después pasamos con el holograma doble cero. Se darán los vehículos solamente de modelo o año 2016 en adelante y tendrán una duración de 2 años con la oportunidad de renovarla al término del periodo por el holograma con la misma vigencia. Si el
Si el archivo o lo que es la verificación no es aprobada, se tiene 2 intentos para volver a llevar el carro con buenas condiciones y aprobar este tipo de holograma. Cuando el holograma es de tipo 0, el vehículo será sometido a una prueba de OBD, en donde si excede los 700 puntos de óxidos de nitrógeno, el coche deberá ser pasado inmediatamente al holograma 1 o al holograma 2, dependiendo de sus emisiones. También sabemos que existe el holograma número 1, que es fase 1, en donde los vehículos que no tengan el sistema OBD deberán pasar a la inspección dinámica y obtener niveles menores de 700 puntos de óxido de nitrógeno. De ser así, habrán superado la prueba y obtendrán su holograma, que les obliga a descansar, en este caso, un día de la semana y 2 sábados del mes. Y después, por último, tenemos el holograma 2, que si al hacer la prueba dinámica supera los 700 puntos de óxido de nitrógeno, el auto entrará en el grupo que tiene que permitir o emitir hasta 2000 puntos de óxido de nitrógeno. Es por eso que no podrá circular un día de la semana que le corresponda a la matrícula del auto y tampoco ningún sábado del mes. Después pasamos a la contingencia ambiental. La contingencia ambiental, estamos pasando por una crisis en donde el actual nivel de la contaminación es alarmante y cualquiera que lo indiquemos deberíamos hacer unas acciones inteligentes para disminuir lo que es la contaminación. ¿Qué es la contingencia ambiental? Empecemos con algo sencillo. Una contingencia ambiental es el conjunto de medidas que las autoridades toman para proteger a los habitantes de cierta área cuando la contaminación puede poner en riesgo a la salud de cada individuo. Estas pueden ser recomendaciones para permanecer en los interiores o suspender ciertos servicios públicos y privados y acciones o actividades en el aire libre. Pero dependiendo de qué tan mala sea la calidad del aire, existen diferentes fases. Dentro de las fases tenemos fase de contingencia 1 y contingencia fase 2. En la contingencia fase 1 ya se empieza a poner grave la situación. Se activa cuando el aire es extremadamente malo y la salud de la población general puede verse afectada. Además de las medidas anteriores, se agregan otras para reducir la actividad industrial y el servicio de las gasolinerías. Después pasamos a la contingencia fase 2. Se aplica también cuando la calidad es extremadamente mala, sin embargo, esta ocurre en el momento en que la IMECA, que nos dice que debe de ser menor de 245 puntos de emisiones de ozono. Para esta fase se suspenden todas las actividades de oficina, escuelas, instalaciones culturales y recreativas. Todas estas fases duran aproximadamente unas 24 horas y siguen a nivel de contaminación, no disminuye, no se quita la fase. Deberá de disminuir los 150 puntos después de las 24 horas y de haber sido así, la fase se termina. La contingencia ambiental nos daña de diversas maneras. El monóxido de carbono suspendido en el aire, el cual nos perjudica porque es un gas que se desplaza en el oxígeno de la hemoglobina de la sangre. Otro elemento que está en el aire que nos puede perjudicar es el dióxido de azufre, que es un irritante en las vías respiratorias y puede llevar a problemas de los bronquios. Y el dióxido de nitrógeno es también un irritante que puede provocar lesiones en las vías respiratorias. Todos estos contaminantes pueden provocar complicaciones, enfermedades y envenenamientos cuando estamos expuestos a ellos, incluso en cantidades moderadas durante lapsos cortos. Hasta aquí tenemos la investigación de lo que es los requisitos para que un auto circule. Debemos saber que México se encuentra en una de las poblaciones más contaminadas y sabemos que hubo una contingencia ambiental en el año 2019 que fue entre el 9 y el 18 de marzo, en donde se registraron los niveles más altos de contaminación atmosférica que se han tenido en 14 años, por lo cual acciones pequeñas que hagamos pueden salvar y beneficiarnos a todos y nuestra salud dependiendo del aire que respiramos. Muy bien, compañeros. Ahora yo les voy a hablar acerca de los programas para prevenir y responder a contingencias ambientales. Bueno, hace un año, en 2019, durante el primer semestre, derivado de episodios de contingencia ambiental atmosférica, fue necesario actualizar el programa para contingencias ambientales atmosféricas. Este fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y se tituló como Programa para prevenir y responder a contingencias ambientales. Este tenía una actualización acerca de la contingencia ambiental fase 1 y fase 2 de activación, y también se estableció una fase preventiva cuya finalidad era realizar acciones con el fin de mitigar la concentración de contaminantes para evitar que se declarara la fase 1 de contingencia ambiental.
Muy bien, ahora vamos a pasar al programa de verificación vehicular. Y bueno, ¿esto qué es? La verificación vehicular es un programa que busca controlar la emisión de gases atmosféricos con un alto índice producido en una gran parte por los vehículos. Estos gases son dañinos para el medio ambiente y dicho programa va de la mano con el programa de Hoy no circula que conocemos la mayoría de nosotros. Y este se relaciona junto con otros programas de contingencia ambiental. Y bueno, el presente programa es de observancia obligatoria para los vehículos automotores de combustión interna matriculados en la zona metropolitana del Valle de México. Pero hay carros que tienen excepciones para poder circular por toda la Ciudad de México y área metropolitana. Estos carros son tractores agrícolas, la maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minería, las motocicletas, los vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos, vehículos eléctricos, vehículos híbridos, vehículos con matrícula de auto antiguo y o clásico, como por ejemplo los Volkswagen, mejor conocidos como Pochitos, que ya cuentan en su placa, es especial y maneja el tipo antiguo o clásico, automotores con matrícula de demostración y traslado, y aquellos cuya tecnología impida la aplicación de la norma oficial mexicana correspondiente. En este proceso se emplean sondas y bancas electrónicas para su posterior aprobación o rechazo de los vehículos, y el verificentro lo denominamos como el centro encargado de realizar esta operación para que los vehículos realicen su proceso de verificación. Ahora bien, hablaremos acerca de la historia de su implementación. Y bueno, resulta que los inicios de esta implementación del programa de verificación vehicular datan desde el año de 1989, cuando la Ciudad de México sufría altos índices de contaminación ambiental, por lo que lo llevó al entonces Departamento del Distrito Federal a realizar estudios de la calidad del aire que señalaban como principal causa de dicha contaminación a los vehículos automotores. Es por ello que para solucionar dicho problema se implementó un programa de revisión de automóviles para monitorear las emisiones contaminantes basadas en las especificaciones del programa Buró de Reparaciones Vehiculares, BAR por sus siglas, que se implementó por primera vez en el condado de Los Ángeles, California, quienes lo pusieron en marcha por la crisis ambiental que sufrieron en 1984. Este programa medía únicamente hidrocarburos y monóxido de carbono, y al inicio de este programa, los encargados de revisar las emisiones contaminantes eran los centros de taller. De estos no se tienen registros ni de los procesos generados por las autoridades correspondientes para administrarlos y operarlos, por lo que esta iniciativa comenzó a fracasar y a decaer, aunque este no fue el único problema que tuvieron, ya que el VAR comenzó a tener conflictos de interés, es decir, que ya no era en beneficio de los carros ni reducir las emisiones contaminantes de gases producidos por estos vehículos, por lo que meses después este programa ya no existía. Y un año después, en 1990, inicia el programa integral contra la contaminación atmosférica en el Valle de México. Este como renovación del programa anterior que incluía nuevos factores en beneficio del ambiente. De ahí nos pasamos 3 años después, en el año de 1993, y en este año comienzan a operar los macrocentros de verificación, estos bajo el estándar de revisión VAR 90, que introdujeron el uso de dinamómetros. Estos dinamómetros son los que aparecen en esta diapositiva, en esta imagen, como forma de evaluación para las emisiones que emiten los carros.
Estos dinamómetros contaban con un mínimo de 5 líneas de verificación y monitoreaban dos emisiones más que sus antecesores, que son el dióxido de carbono y el oxígeno. Es en este mismo año, el 4 de enero para ser específico, que la verificación vehicular se vuelve obligatoria para los vehículos con placas de la Ciudad de México, y esto se publica en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, que a partir de este momento el programa se vuelve permanente y comienza con una revolución contra el estándar de contaminantes emitidos por los carros. Después nos pasamos a 1996 y 1997, que son los años donde se emiten convocatorias para establecer centros de verificación vehicular. En estos años se logra la autorización de 59 verificentros. Se implanta el uso del nuevo equipo denominado CAMP 97 y se instalan cámaras de videovigilancia cuya función es medir el óxido de nitrógeno, un contaminante más con relación a los periodos anteriores. Ahora bien, en el periodo de 1999 al 2000 se crea el Programa Integral de Reducción de Emisiones Contaminantes, abreviado por sus siglas PIREC, que hacía obligatorio el cambio de convertidores catalíticos en autos de modelos de 1991 a 1996 para mejorar su funcionamiento. Más adelante mi compañero Daniel Morales les hablará a mayor profundidad acerca de este programa. Sin embargo, me veo en la obligación de mencionarles algunos datos que van de acuerdo a la cronología de esta evolución de verificación vehicular, y es que resulta que este modelo salió defectuoso debido a irregularidades de producto a consecuencia de la corrupción. Es decir, que los talleres concesionados comenzaron a vender las facturas y microchips sin cambiar el convertidor catalítico, que de alguna u otra manera nosotros denominaríamos como estafa, porque resulta que las personas dueñas de los vehículos llevaban a estos talleres dichos objetos con el fin de que los mejoraran los mecánicos, le dieran un mejor funcionamiento, les cambiaran esta pieza fundamental para la verificación y no tuvieran problemas tanto legales como ambientales. Sin embargo, todo esto no queda centrado aquí, sino que más adelante, para evitar dichas irregularidades, se instalaron en cada uno de los talleres un nuevo sistema de cámaras de video que incluían la transmisión de imágenes segundo a segundo para evitar este tipo de corrupciones. Y bueno, de ahí nos pasamos al año 2012, que tiene una gran relevancia ya que en este año se sustituyen los viejos equipos analizadores por un nuevo sistema denominado GDF 2009, lo que requirió una renovación completa de dinamómetros. Un año después, se crea el Centro de Inspección y Vigilancia Ambiental, CIVAR por sus siglas. Este es un sistema único en el país de monitoreo remoto de alta seguridad a través de videovigilancia que supervisa el correcto desarrollo de los procesos de verificación vehicular, es decir, que te otorga un servicio único y especial para que tu auto verifique correctamente. Y como podemos ver en la presentación, está aquí el logo del centro de inspección, cuyo sistema permite actuar de manera inmediata en el momento indicado cuando se detecte una irregularidad durante el proceso de verificación vehicular, así como atender de manera oportuna las denuncias de los ciudadanos y garantizar a quienes verifican su vehículo un desarrollo transparente y legal del trámite, ya que a partir de ese año comenzaron a invadir la corrupción en cada uno de estos centros de verificación. Ahora pasaré a explicarles con detenimiento el proceso de verificación vehicular. Este proceso de verificación consiste en tres etapas. La primera es la inspección visual a los dispositivos y sistemas para el control de la contaminación instalados en los vehículos, es decir, que se van a enfocar en el sistema de escape, el tapón del tanque de combustible, el tapón del depósito de aceite, la bayoneta del nivel de aceite, la ventilación positiva del cárter,
el filtro del carbón activado, el filtro de aire y la tensión de bandas. El segundo procedimiento es la revisión visual del humo mediante una prueba estática en marcha. Aquí se dan cuenta las personas encargadas si el humo azul indica presencia de aceite por el sistema de combustión y la emisión de humo negro indica excesos de combustible no quemado. Por lo tanto, la presencia de humo indica altos niveles de emisión de hidrocarburos, entre otros contaminantes. Y el procedimiento número 3 es la medición de las emisiones contaminantes de hidrocarburos y monóxido de carbono, que se realiza mediante una prueba en marcha y una prueba en marcha lenta en vacío. Como apoyo al programa de verificación vehicular se realizan las siguientes acciones: operativos de control vehicular, la supervisión y vigilancia periódica de los centros de verificación vehicular que se inspeccionan en las condiciones de operación, en los procedimientos de verificación y del buen manejo de papelería y calcomanías oficiales. También operan en la inspección y acreditación de talleres mecánicos, la evaluación y acreditación de la calidad técnica y homologar en el equipo de los talleres de servicio mecánico. Y el último punto es la evaluación periódica del programa de acuerdo con estadísticas. Ahora hablaremos del programa vehicular Hoy no circula. Es un programa con el fin de reducir la contaminación atmosférica, aplicando en 16 delegaciones de la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México. Únicamente este programa aplica en los vehículos que tengan holograma de verificación 1 y 2. Su historia de implementación comienza el 20 de noviembre de 1989 y consistía en la restricción de la circulación de la quinta parte vehicular por un día entre lunes y viernes, dependiendo del último número de la placa vehicular expedida por el gobierno capitalino. El programa fue planificado para aplicarse solo en el invierno, después de la temporada de lluvia de la Ciudad de México y cuando las inversiones térmicas incrementaron la concentración de contaminantes en la atmósfera del Valle de México. Fue hasta 1990 que el programa se estableció de manera permanente. En 1993, estimulan el empleo de nuevos vehículos automotores con el consumo de combustible más eficiente equipados ahora con un convertidor catalítico. En 2003, se restringió la circulación del 7.6% de los vehículos cada día de la semana, bajando desde el 20% propuesto originalmente. También quedaron expuestos del programa los vehículos que consumían gas licuado de petróleo o de fin médico. En 2008 se implementa también el Hoy no circula sabatino, debido a que los sábados se registraban grandes emisiones de gas que registraba la IMECA como cualquier otro día de la semana. En 2015 se modifican las condiciones básicas de la evaluación para el programa Hoy no circula del Distrito Federal. Los objetivos de este programa principalmente eran establecer medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o de vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulaban en la Ciudad de México. Cuando hablamos del calendario del programa de Hoy no circula, nos tenemos con 5 datos, que serían el color del engomado, la terminación de las placas de cada automóvil, el tipo de holograma que porta, ya sea holograma 1, holograma 2, holograma 0 y doble 0. Por ejemplo, cuando un vehículo porta el engomado color amarillo y su terminación de placas es 5 o 6, el día de la semana que deberá descansar sería el día lunes. Si tiene el holograma de número 1, deberá descansar 2 sábados del mes, dependiendo igual de las terminaciones de sus placas, si sean pares o impares, deberá ser tal día, tal sábado de la semana. Pero cuando este tipo de automóvil ya aporta un holograma tipo 2, deberá descansar todos los sábados en un horario de 5 de la mañana a 10 de la noche. Este programa cuenta con 2 fases. La primera fase es la fase preventiva, es donde dejan de circular el 50% de los automotores administrativos del gobierno locales, municipales, alcaldías y federales. Después entramos a la fase 1. Es cuando dejan de circular 100% de los automóviles administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal. Dejan de circular el 20% de los hologramas doble 0 y 0, y de acuerdo a la terminación de su placa, nones o pares del holograma 1 y el 100% de los hologramas de tipo 2. Algo importante sobre lo que es el Hoy no circula es el pase turístico. El pase turístico solamente se otorga un permiso a los vehículos de tipo extranjero o foráneos de la Ciudad de México y Estado de México, con una vigencia de entre 7, 3 o 14 días para fomentar el turismo, permitiendo la circulación sin ninguna restricción.
quedando exentos de lo establecido del programa Hoy no circula. Hola, soy Daniel Morales y yo hablaré sobre el PIREC, el Programa Integral de Reducción de Emisiones Contaminantes. El objetivo de este es contribuir a la reducción de emisiones contaminantes provenientes de los vehículos a gasolina matriculados en la zona metropolitana del Valle de México, a través de la sustitución de los convertidores catalíticos que ya han terminado su vida útil. Este programa inició en el segundo semestre de 1999. Para la operación de dicho programa, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, en conjunto con la entonces Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de México, publicaron el 25 de abril de 1999 en diversos diarios de circulación nacional dos convocatorias, una dirigida a talleres mecánicos en instalación de convertidores catalíticos y la otra a fabricantes y distribuidores de convertidores catalíticos. Todo esto para poder llevar a cabo el uso de los talleres PIREC, y estos talleres autorizados surgieron en 1999, cuando el Programa Integral de Reducción de Emisiones PIREC fueron obligatorios los convertidores catalíticos en autos viejos. Ese año, el gobierno capitalino invitó a fabricantes, proveedores y distribuidores de convertidores catalíticos, así como a talleres, a certificarse para que los automovilistas adquirieran los aparatos y acudieron a esos talleres para la instalación de, de este. El padrón se renovó en 2001 y aún son los mismos. El convertidor catalítico, el que se instalaría a los autos viejos, es un dispositivo que se coloca en el tubo de escape de los vehículos y que actúa sobre los gases contaminantes generados en el proceso de combustión. El convertidor está compuesto de una base cerámica recubierta por una capa de óxido de aluminio, la cual se encuentra impregnada de una combinación de rodio con platino o paladio. Este elemento se cubre con un aislante térmico y se coloca en una coraza de acero. Es un componente delicado que requiere ciertos cuidados para su correcta operación, y su inhabilitación no solo proporciona o propicia una mayor tasa de contaminantes emitidos, sino también puede provocar una afectación del motor, tal como la pérdida de potencia y el daño total del motor del vehículo. Los argumentos de evaluación del programa no serían la primera norma que establecía límites máximos permisibles de emisiones vehiculares para unidades nuevas en México. Se publicó en 1989 y a partir de esa fecha se han modificado 4 veces los valores de emisión, y existen límites aún más estrictos que tendrán que cumplir en un futuro los vehículos que se vendan en el país. Si comparamos ambientalmente los valores de los vehículos actuales con los que se comercializaron en 1989, encontraremos que las emisiones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno e hidrocarburo han disminuido en 90, 89 y 92% respectivamente. Respecto a la norma ambiental que les aplicará a los vehículos en los próximos años, esto permite reducciones cercanas al 70% respecto a los valores ya antes mencionados de los actuales hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, en tanto que el monóxido de carbono permanecerá igual. Considerando que en los Estados Unidos de Norteamérica la reglamentación sobre emisiones vehiculares establece niveles de emisión a los 80.000 kilómetros, resulta lógico suponer que los convertidores catalíticos presentan una vida útil cercana a dicho recorrido, es decir, a los 80.000 kilómetros hay que cambiar el convertidor catalítico. De esta forma, y asumiendo que los vehículos que circulan en la zona metropolitana del Valle de México no hubiesen utilizado gasolina con plomo y hubieran recibido un adecuado mantenimiento, los recorridos que presentaban los vehículos permiten suponer que las unidades de uso particular estarían cerca de llegar al final de la vida útil del convertidor en aproximadamente 8 años, en tanto que los de uso público, como los taxis, microbuses y autobuses,
lo harían en menos de 2 años. Sin embargo, y a pesar de los elementos explicados hasta 1999, el mercado de convertidores catalíticos para sustitución era prácticamente inexistente, toda vez que muchas personas ignoraban que su convertidor catalítico se había dañado y aquellas a las que su mecánico les indicaba esta situación preferían retirar el convertidor catalítico dañado en lugar de sustituirlo, sin saber que estaban contaminando más y dañando su motor. Es importante señalar que el diseño y formato del programa de verificación de emisiones vehiculares no permitía detectar a la totalidad de vehículos con problemas de convertidores catalíticos, dado los siguientes elementos. La norma oficial mexicana 041 establecía valores de emisión de hidrocarburos y monóxidos de carbono muy laxos para las unidades del 91 y posteriores. Por ejemplo, la norma para un vehículo del 93 en circulación era 30% menor a la de un vehículo del 89 o anterior, pero la diferencia para estos vehículos cuando son nuevos fue del 92%. Al respecto, los vehículos nuevos con convertidor catalítico presentaban valores promedio de hidrocarburos cercanos a los 15 puntos por metro y de monóxido de carbono de 0. Muy bien, compañeros, ahora me corresponde hablarles y explicarles acerca de las normas de medición para la emisión de gases y contaminantes. Esto quiere decir que como primer punto debemos de conocer qué son las NOM. Las NOM son las normas oficiales mexicanas y son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes. En este caso lo vamos a ver en la Semarnat, que tienen como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, así como aquellas relativas a terminología y las que se puedan referir a un cumplimiento y aplicación. Entonces, el otro concepto que debemos de abarcar y comprender para dichas normas es lo de la Semarnat. La Semarnat es una Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y es una dependencia de gobierno que tiene como propósito fundamental constituir una política de Estado de protección ambiental que revierta las tendencias del deterioro ecológico y siente unas bases para un desarrollo sustentable en el país. Esta tiene una visión la cual busca que exista en el país que todos abriguen una profundidad sincera con la preocupación por cuidar y conservar todo aquello que es natural, es decir, todos los recursos que nos ha proporcionado la naturaleza a lo largo de los años, consolidando un genio humano con el frágil equilibrio que los demás seres vivos y su medio ambiente necesitan alcanzar para el desarrollo sustentable. Ahora bien, les voy a explicar dos normas importantes expedidas por la Semarnat para que nosotros tomemos conciencia y observemos y analicemos los puntos que ésta maneja. Como primer punto y primer norma tenemos a la NOM 047 Semarnat 2014. Esta norma establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de contaminantes provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. Esta norma enuncia varios puntos, pero les voy a mencionar los más importantes. El primero es que la calidad del aire en diversas ciudades de México se ha deteriorado significativamente en las últimas décadas, debido a factores climatológicos, geográficos, procesos de urbanización, crecimiento poblacional y así como las actividades económicas desarrolladas por la población en general, ocasionando un incremento en la flota vehicular y un aumento en su registro de emisiones a la atmósfera. Los principales contaminantes generados por los automóviles son monóxido de carbono, óxido de nitrógeno e hidrocarburos no quemados. El siguiente punto es que el sector de transporte en México es el responsable por casi la quinta parte, que es el 18% de las emisiones de los gases de efecto invernadero que se emiten en el país, siendo uno de los mayores generadores de dióxido de carbono. Hay un estudio que afirma que en 2006, en el Distrito Federal, los automóviles particulares emitieron aproximadamente el 80%
de los óxidos de nitrógeno y el 50% de las emisiones de dióxido de carbono. Esta norma también, en su versión anterior, posibilitó el control y registro de las emisiones de fuentes móviles que sirvieron de base para los programas de verificación vehicular obligatoria, cuya aplicación data de hace más de 30 años, lo cual requiere su actualización considerando que las fuentes móviles emisoras a la atmósfera se han incrementado con una tasa de 7.7%, llegando alrededor de 30 millones de unidades, las cuales circulan a nivel nacional, siendo esta tasa superior al Producto Interno Bruto del 3.5% anual e incluso a la tasa de población nacional, que es mayor al 2%. Entonces, estas cifras nos dan a conocer la gran gravedad del asunto. Entonces, este tipo de normas lo que hacen es regular, emitir, obligar a los programas una modificación con beneficio al medio ambiente emitidos por la Semarnat. Entonces llegamos a tal grado de que las normas, en específico esta, llega a tal grado de establecer límites máximos permitibles de emisiones de gases provenientes del escape de los vehículos a gasolina en circulación con el método dinámico a nivel nacional y busca la incorporación de avances tecnológicos como el OBD. ¿Esto a qué nos lleva? A considerar una alternativa a tomar los métodos necesarios para que los vehículos puedan circular de manera correcta en la Ciudad de México, en el Estado de México, en los demás países a nivel nacional y a nivel mundial para mejorar la calidad del aire y darle así al planeta una mejor vida. La siguiente norma es la NOM 167 Semarnat del año 2017 y establece los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes para los vehículos automotores que circulan en las entidades federativas Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, los métodos de prueba para la evaluación de dichos límites y las especificaciones de tecnologías de información y hologramas. Esta norma, a diferencia de la otra, enuncia los siguientes puntos, y es que, aunque la calidad del aire incida en múltiples factores, la presente norma contribuye a la mitigación de las emisiones contaminantes provenientes de los vehículos automotores en circulación que constituyen una de las fuentes de emisiones a la atmósfera que afecta a la calidad del aire. También, dado que las tecnologías de los vehículos nuevos cumplan con los límites de emisión y estándares de durabilidad previstos en la regulación vigente, estos quedarán exentos de la verificación vehicular obligatoria y serán prorrogables en función de las evidencias de que las emisiones de certificación se mantengan conforme a la regulación vigente. Eso quiere decir que actualmente hemos estado viendo automóviles eléctricos, híbridos, que manejan un nuevo sistema en beneficio a la calidad del aire y mejorar el ambiente. Entonces, estos utilizan energía y hemos estado viendo poco a poco que estos se van implementando cada vez más y su crecimiento está siendo exponencial. Esto debido a dichos factores ya mencionados. Entonces lo que se trata de hacer es buscar esta alternativa, aunque puede que sea algo costosa, pero sin embargo es una inversión a largo plazo, esto con beneficio a tu salud, a la salud de los demás y a la salud del ambiente. Con una población total estimada en 21.581.000 habitantes, la Ciudad de México es actualmente la quinta megaurbe en el mundo, apenas por debajo de la metrópolis brasileña de Sao Paulo, de acuerdo con un informe de Naciones Unidas. El crecimiento de la zona metropolitana del Valle de México refleja el aumento de la población urbana en general del país, que ahora cuenta con 104.8 millones de residentes citadinos, equivalentes a 80.2% de la población total. Mientras tanto, la población rural en México es de 25.9 millones de habitantes, luego de que alcanzara su máximo histórico en 2014, cuando ascendió a 26 millones de pobladores rurales. Para el año 2050, México contará con 144.9 millones de habitantes urbanos, equivalentes al 88.2% de la población total, frente a 19.3 millones de pobladores rurales. El crecimiento poblacional es un factor que impacta múltiples aspectos a la zona metropolitana del Valle de México, como los niveles de pobreza, seguridad, alimentación, salud, medio ambiente, educación, vivienda, trabajo, provisión de servicios, entre muchos más.
En la siguiente tabla recopilamos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la que podemos observar el crecimiento desmedido de la población de la zona metropolitana del Valle de México, así como la tasa de crecimiento anual de la población. Durante muchos años, el crecimiento de casi todas las ciudades del país ha sido desordenado y las opciones de vivienda accesible se encuentran cada vez más alejadas de los lugares de trabajo, lo que obliga a las autoridades a enfrentar mayores demandas de infraestructura y servicios, tales como vialidades y transporte que permitan la movilidad de las personas. En el caso de las ciudades mexicanas, la respuesta a esas demandas ha sido la creciente motorización y la intensidad en el uso del automóvil particular, impulsadas por la inversión en infraestructura vial para el transporte motorizado por parte de los gobiernos federal y estatal de la Ciudad de México. Al cierre de 2015, la zona metropolitana del Valle de México registró un nivel de congestión vehicular de aproximadamente 59%, lo cual es 4 puntos porcentuales más que el año previo, ello de acuerdo con el tiempo extra en viajes. La Ciudad de México se posiciona en el lugar número 9 de las ciudades con peor tráfico del mundo, quedando por encima de Bogotá, Colombia, y de Lima, Perú. La capital mexicana se ha ubicado entre las ciudades con más autos desde 2017. En 2018 se registró un 52% de congestión vehicular. Cuando se habla de movilidad, también hablamos de mucho más. La ineficiencia en traslados encarece la vivienda cerca de las zonas corporativas, donde se acumulan las grandes manchas poblacionales para trabajar. En una urbe en la que cuesta tiempo y dinero llegar a todos lados, lo que cobra valor es estar cerca del destino, y por lo tanto, la opción más viable económicamente tiende a estar en la periferia. Una movilidad que no se da abasto, entonces tiene como resultado barrios segregados. Personas que invierten dinero y horas que podrían ser productivas en llegar al trabajo. Ese gasto de transporte equivale al 19% del gasto total del hogar en México, bastante mayor si lo comparamos con el de la Unión Europea, que solo es 13%, o el Estados Unidos, que es 10%. En la siguiente tabla podemos observar el incremento vehicular en la zona metropolitana del Valle de México desde 1988. Este crecimiento desmedido ha agravado la crisis del tráfico vial y emisiones contaminantes en la megalópolis. La expansión y crecimiento desordenado de la mancha urbana en la zona metropolitana del Valle de México ocupa cada vez más áreas del suelo de conservación, regiones no urbanizadas que albergan bosques, barrancas, cuencas, ríos y cultivos. Por este motivo, también representa un peligro inminente hacia el medio ambiente y requiere un mayor tipo de control. Asimismo, con el crecimiento de la densidad de población, nos encontramos con un problema que resulta crucial para el desarrollo económico de México, la sobrepoblación y la consecuente imposibilidad para generar los empleos necesarios. Se supone que dicha problemática es resultado de errores de política económica, básicamente el abandono de la política industrial activa orientada al cambio estructural y desarrollo económico. Se proporciona evidencia que da cuenta de la alta correlación entre el bajo crecimiento económico y el bajo crecimiento del producto manufacturero, resultado que es compatible con los hallazgos de otros investigadores. De haberse implementado una política industrial activa, la tasa de crecimiento del sector manufacturero sería mayor a la observada, y ello contribuiría a un mejor desempeño económico global. Sin embargo, en febrero del año en curso, según el INEGI, la actividad industrial del país registró en febrero un crecimiento del 0.7% anual, con base en cifras desestacionalizadas. Dicho incremento reflejó su mayor nivel en 15 meses, impulsado por el dinamismo que mostró la industria manufacturera y la construcción. La industria manufacturera es el componente de mayor peso dentro del índice que mide la actividad industrial. En el segundo mes del año, este sector mostró un avance de 0.9% a tasa anual, por lo que se recuperó del tropezón de 0.5% anual que reportó durante enero. De los 21 subsectores que integran a la industria manufacturera, 12 presentaron incrementos en su producción, en el que destacó la fabricación de prendas de vestir, al registrar un crecimiento de 7% anual, su mayor nivel desde marzo de 2016. La fabricación de equipo de transporte mostró un avance de 6.5% anual, seguido por la fabricación de maquinaria y equipo,
que incrementó su producción en 6.3%, con la que acumula 16 meses de expansiones. En contraste, la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón arrojó una contracción del 39.2% anual, su mayor caída desde que el INEGI tiene registros. Los otros sectores que integran el indicador de la actividad industrial mostraron resultados diversos. Por un lado, la construcción, que es el segundo sector que tiene el mayor impacto en la producción industrial, mostró un crecimiento anual de 4%, con lo que hiló 3 meses consecutivos de incrementos. Dicho dinamismo se vio incentivado por el aumento de 7.6% anual que reflejó la edificación, aunque las construcciones de obras de ingeniería civil reportaron una caída de 7.7% anual, la más alta en 4 meses. A su vez, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas, productos del consumidor final, registraron un crecimiento anual de 31% con base a cifras desestacionalizadas. El único sector que reportó una contracción durante febrero fue la minería, al registrar una caída de 5.7% a tasa anual. De esta forma acumula 45 meses de ubicarse en números negativos. En su variación mensual, la actividad industrial creció 0.4%, las industrias manufactureras subieron 0.6%, la construcción se expandió en 0.5% y la generación, transmisión y distribución de energía, agua y gas al consumidor aumentaron 0.8%. Mientras tanto, la minería cayó 1.9% en comparación de enero de 2018. En la siguiente gráfica, proporcionada con información del INEGI, podemos observar entre 1975 y 2000 el número de plantas se multiplicó por 8 y el personal ocupado por 18.